Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es María José Mozos Alzate, estudiante de Derecho de la Universidad de Envigado, y el día de hoy vamos a tratar en este video sobre el derecho internacional público. Entonces, hay una base para entender el derecho internacional público y es cuál es el objetivo del derecho internacional público. El derecho internacional público pretende regular entre estados todo tipo de acciones que puedan haber en temas de paz, en temas obviamente de guerra, en temas de las personas y los derechos humanos de las personas, que completamente en el derecho internacional público van a estar muy relacionados. El tema también de cómo van a actuar en casos de temas comerciales, por ejemplo, en temas de migración, en temas de criminalidad, y estos dos últimos factores son muy importantes entenderlos. ¿Por qué? Porque son dos factores que a nivel mundial son de los que más mueven el tema de los temas internacionales, de estos tratados internacionales que se firmaron entre estados para poder llevar una armonía entre ellos, o más bien una diplomacia. Ahora, no olvidemos que asimismo como los estados están regulados entre ellos, cada estado también tiene una soberanía, esa soberanía que permite que cada estado tome las decisiones que considera importantes para sí mismo. Entonces, es por esto que entran tratados internacionales, entran entidades y organizaciones internacionales a tratar de poner un "hey, espérate, porque aunque tú tengas tu soberanía, también tienes que proteger los derechos de los migrantes en temas de guerras. ¿Qué vamos a hacer? En temas donde la salud pública puede estar involucrada, como fue en el tema del COVID, en el caso específico en el que vimos que afectó de manera internacional a todos los países. Entonces, realmente esta es una parte muy importante que entra a intermediar entre los estados y entre esa soberanía que en muchos casos puede incluso sobreexaltarse. Como lo decíamos anteriormente, de los principales objetivos del derecho internacional está proteger los derechos humanos, está proteger la intimidad de las personas y los individuos que viven en ese estado, está el tema de proteger la salud pública y la salud general de todos los individuos de ese estado que conviven. También cómo van a cooperar entre estados para temas comerciales. Por ejemplo, es una parte muy importante porque en el tema de las importaciones y las exportaciones, los tratados internacionales entran para decir esto es lo que vamos a hacer con este estado y con este no. En Colombia, por ejemplo, tenemos unos sistemas regulatorios como son la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional Penal, la Corte Internacional de los Derechos Humanos, que son los que entran, digamos que, a revisar esas normas colombianas que tenemos y que pueden afectar o que involucran a otros estados. Ahora, seguramente habrán oído de convenios, de pactos, de muchos tipos de nombres a lo que se les llama tratados internacionales, que son, digamos que, esos medios por los cuales los estados se comunican y dicen esto es lo que se va a cumplir, haciéndolo como si fuese para Colombia el caso de la Carta Magna, es decir, la Constitución política. Entonces, esto es, digamos que a nivel global podríamos decir que una parte muy importante, y si lo ponemos en la pirámide de Kelsen, y yo diría que podrían ir incluso transversalmente, porque asimismo como debemos cumplir la Carta Magna y asimismo como es la Constitución política colombiana, también se deben cumplir estos tratados internacionales con el objetivo de cumplir con esta área del derecho como es el derecho internacional público. Estatutos, las resoluciones, los protocolos y todo este tipo de procesos que se hacen son con el objetivo de crear normas que puedan regular a los estados de tomar esas propias decisiones bajo su soberanía, o inclusive también ponerse de acuerdo y cooperar entre ellos. Ahora tenemos un caso muy particular, digamos que ha sido muy latente hoy en día, como es el caso de Ucrania. Es un caso bastante que nos ha tocado a todos en nuestra sensibilidad, pero es un caso que especialmente involucra un tema internacional público, porque esta crisis, el derecho internacional público y en general los tratados internacionales han tratado de mediar entre los estados para tratar de buscar una paz y tratar de proteger los derechos humanos. Entonces, esta es
probablemente uno de los ejemplos, de los muchos ejemplos que han habido a lo largo de la historia, por mediante el cual va a actuar el derecho internacional público. Ahora, para este mismo caso podemos entender la soberanía de cada estado, la soberanía de Ucrania, el cual permite tomar decisiones por sí mismo, incluso pasando por encima de los tratados internacionales y los derechos humanos. Ahora, para sobrellevar también esta carga que tienen los tratados internacionales y todo el tipo de comunicaciones que pueden tener entre estados, existen unas organizaciones como lo es la ONU, la OEA, todas las organizaciones que puedan existir para este tipo de mediaciones internacionales. Lo que hacen es cooperar entre ellos y hacer un desarrollo que les permita proteger los derechos humanos y asimismo proteger la soberanía de cada estado, pero inicialmente el objetivo de estas organizaciones es mediar para que se protejan los derechos humanos. Anteriormente también podíamos verlo implicado en el tema de la pirámide de Kelsen, donde nos hablaban de los tratados internacionales, y aquí ya lo podemos ver un poquito más involucrado, ¿no? Porque para poder mediar entre los estados necesitamos algún medio escrito por el cual se pueda especificar qué es lo que, digamos, a esos acuerdos a los que llegan los estados. Entonces esos acuerdos quedan pactados en los tratados internacionales, los pactos, todo el tema pues como que se lleva formalmente entre los estados. Entonces, si nos vamos a revisar en la pirámide de Kelsen, vamos a ver que la Constitución y los tratados internacionales pueden estar incluso transversales, porque asimismo como tenemos una obligación de cumplir esos derechos y esas obligaciones de la Constitución, esos tratados internacionales también buscan proteger unos derechos y dar unas obligaciones a los estados. También podemos inclusive ver dentro de el tema jurisprudencial mucho del tema internacional, porque claro, del tema internacional y del tema internacional público podríamos hablar un montón, porque hace parte del derecho, y el derecho es una área impresionante, muy amplia, donde se tocan muchos temas, y el derecho internacional público, pues al ser público también debe proteger esas áreas del derecho, y en esas áreas del derecho vamos a encontrar esos principios, esas fuentes del derecho de donde se basan para poder crear normas, porque en el derecho internacional público vamos a ver que también se utiliza por medio de estas formalidades crear normas para que entre estados puedan mantener la paz, porque constantemente van a tener que o modificarlas o cambiarlas, añadir o incluso quitar durante los años o se consideren entre estados. Entonces, para finalizar, ya sabemos la importancia, ya sabemos el objetivo, ya sabemos que obviamente tiene unas divisiones, el derecho internacional público tiene bastantes ramas y se divide obviamente entre esas áreas que quiere proteger. ¿Sí? Entonces vamos a ver el derecho internacional público enfocado hacia el ambiental, hacia los derechos humanos, hacia los temas de guerra, hacia los temas de los tratados comerciales, entre otros. Pero ¿cómo es que eso se puede llegar a aplicar? Una especie de ejemplo para que sea un poco de más fácil entendimiento, y es por ejemplo en el caso de, no sé, Colombia con Estados Unidos. Podríamos decir que Colombia con Estados Unidos se ponen de acuerdo para vender o para más bien exportar este marcador. Entonces yo quiero exportarle este marcador. Entonces mediante un pacto o mediante un protocolo o durante un tratado internacional, entonces yo podría decir que este marcador va a ser la obligación que yo voy a estar exportando por tal cantidad a tal país o a tal estado, como sería en este caso el de Estados Unidos. ¿Y cómo se llega a ratificar? Entonces pasa por el bloque de constitucionalidad y entonces pasa por esa observación que hacen en el bloque de constitucionalidad, que eran las organizaciones que hablábamos al inicio, que son las que regulan esas normas en Colombia, y finalmente llegan a ser pues regulaciones. Y la finalidad de dejar esto por escrito, esta obligación y los derechos que tenemos como exportadores, o los derechos que va a tener
Estados Unidos como exportadores o importadores, pues va a tener que estar por escrito con el objetivo de que esto tenga una finalidad de cumplirse pues a largo plazo. Esto tiene muchos fines. El fin principal es evitar conflictos entre estados y tratar de encontrar una cooperación entre ellos. Entonces, bueno, básicamente este es un tema muy amplio que de pronto en 10 minutos no podríamos tocar, pero espero que haya podido quedar un poco más claro este tema y que me haya podido hacer entender. Muchas gracias.